¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera. Pues bien, ya saben que ahora saben exactamente más o menos los ingredientes para preparar unos buenos chilaquiles, ¿no? No es por dárselos a desear, pero la verdad es que sí quedaron bastante buenos, ¿no? ¿Qué les iba a decir por ahí? Bien, yo sé que por ahí se vienen nuevas cosas, nuevos proyectos y solo quiero comentarles, me he dado cuenta que hay personas que afortunadamente están aprendiendo a hacer algunas cosas, están aprendiendo también cómo se manejan otras y es normal, digo, todos nos equivocamos la primera vez y no importa dónde apliques. Lo que les digo es normal, nada más que por eso hay niveles y hay lugares en donde te puedes equivocar, ¿no? En mi caso ya muy difícilmente podré equivocarme y es por eso que he aprendido a manejar ciertas cosas, ¿no? Incluso como plan de vida desde hace muchos años, desde que era muy pequeño, pues hay cosas que tenía previstas, tan es así que pues por ahí de 2014 que tuve acceso pues a un medio de difusión seguro de mensajes y pude comprobar algunas cosas de las que yo había supuesto de manera presencial. Lo pude comprobar que por ejemplo ciertas empresas tienen esa línea de negocios como tal, si la manejan, incluso la facturan. Pues dije, he llegado al lugar correcto y pues estaba prevista muchas cosas, incluso un manejo seguro de la información, ¿no? Y es por eso que siempre dentro de lo que les aconsejo es que no se peleen con quien no debe, ¿no? Porque pues en algún momento le vas a llegar a pedir un favor, ¿no? Incluso muchas de las instituciones a las que he pertenecido, pues tenemos más o menos la misma forma de pensar, la misma cultura organizacional y por eso es que pues llegamos a hacer match de alguna manera, ¿no? Y bien, entonces pues esto nada más es un aviso parroquial para los que siguen esta cuenta, que sí tienen ciertas
responsabilidades importantes y que pues ahora les va a tocar brillar y pues es de mala educación por mi parte andar opinando. Sin embargo, nada más como comentario, como sugerencia, si hay quien hace ese tipo de trabajos, incluso lo factura, ¿no? En un ejercicio totalmente de transparencia e incluso pues ya les ha tocado situaciones similares, ¿no? Así que dicho lo anterior, no volveremos a hablar del tema y al contrario, les agradezco que estén haciendo ese ejercicio de leer entre líneas porque nos ahorramos explicaciones, ¿no? Así que bien, continuemos. ¿Qué más, qué más, qué más? Por ahí, mucho de lo que hago, de lo que trabajo, de las hipótesis o tesis que llego a hacer, tienen en efecto como base pues tienen bases de lo más científica, lo más científicamente posible que se pueda. Y en ese sentido, yo también sé que hay personas que se dedican sobre todo a la ciencia, que también llegan a ver este tipo de videos, ¿no? Y precisamente a ellos les hago la invitación que con la información que ahora tienen, con la información que ahora cuentan, pues hagan una proyección con lo que les da sus conocimientos. Eh, Nada más les digo que yo jamás me he sentido de alguna manera inteligente porque cuando hice ese ejercicio de hacer una proyección, me encontré con que pues no soy ni siquiera, comparado con otras personas, no soy más que un charlatán, ¿no? Entonces, cuando hice la proyección y vi los alcances, es decir, me proyecté a futuro y me regresé un poquito en la historia, vi que pues sí, evidentemente hay personas que son mucho, mucho, mucho más listas que yo, ¿no? Entonces, pues por eso nunca presumo de ser inteligente y nada de eso, ¿no? Pues siempre, como dice el dicho, siempre hay alguien mejor que tú, ¿no? Y eso aplícalo pues pues al ámbito que tú quieras, ¿no? Y qué más, qué más, qué más. Y bien, muchas de estas cosas, de hecho, las hago sin el afán de ganar nada, simple y sencillamente por el gusto de hacerlas, porque me divierte y pues porque además de eso, pues me doy a conocer, ¿no? Además de que también me sirve para aclarar algunas cosas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido todos ganamos, ¿no? Y mientras tenga la oportunidad, lo voy a seguir haciendo porque pues dicen por ahí que en la vida y en el box es pues mejor dar que recibir, ¿no? Y si no me creen, pues pregúntenle, por ejemplo, al Travieso Arce, ¿no? El buen Travieso Arce, originario sobre todo de Tepito, ¿no? Eh, Tierra o comunidad que se hizo precisamente famosa por pues por inculcar pues a sus chicos que a veces andaban ahí en temas de delincuencia, que pues siempre hay una salida, ¿no? Y qué bueno que le encuentren personas en el deporte, ¿no? Así que los que no me creen que es mejor dar que recibir, que le pregunten al Travieso Arce, ¿no? Y bien, dicho lo anterior, vamos a abordar brevemente el tema de hoy, porque pues ya saben que siempre busco que no sean tan largos, ¿no? Sino que sea lo más corto posible para que pues se lo chuten entero, ¿no? Por cierto, en la última semana estuve aplicando mis propios consejos sobre mercado, difusión, etcétera, etcétera, y han estado funcionando, ¿no? Teniendo ahí un alcance ¿qué fue? Del ya casi al 3000% en cerca de 15 días. Entonces, pues eso quiere decir que lo que les digo, pues no son palabras tan al aire, sino que en verdad funcionan, ¿no? Y creo que ese es el objetivo pues, de alguien que hace este tipo de cosas, pues que lo que digas en realidad tengan una aplicación, ¿no? Una aplicación práctica.
Y como les he dicho, mientras le sirvan a una persona, pues lo seguiré haciendo, ¿no? Así que bien, por ahí hay un tema que traía yo un tanto cuanto pendiente, que era el del fraude, ¿no? Y es que dentro de tantas cosas que pasan y me gritan, pues son precisamente temas como estas sobre el fraude, ¿no? Y ya saben que yo siempre les contesto, intento a todo mundo contestarles, quizás si no es en ese momento que pasaron y lo gritaron más adelante, porque recuerden que estábamos en un momento o en épocas electorales en el que pues no era conveniente hablar del tema, ¿no? Sobre todo porque pues no quería yo de alguna manera influir en cualquier clase de resultados, ¿no? Entonces, pues sí, pero sí es importante porque pues hay diferentes tipos de fraudes, es decir, no solo se hace fraude en las elecciones, se hace fraude hablando de finanzas, de hecho creo que ese es el más importante, se hace fraude con documentos, también se hace fraude, ¿dónde más se hace fraude? Pues quizá en algún proceso también penal, también ahí se llega a hacer alguna clase de fraude, es decir, la exhibición de testigos falsos, pruebas falsas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por ahí también en ese sentido, pues era mejor esperar un poquito, ¿no? Y de hecho he visto que ya andan bastante nerviosos. De hecho ayer se aventaron una obra de teatro aquí afuera de mi casa, pues los chicos de las combis de la Ruta 49 y los municipales, ¿no? Ya dije, no vale la pena ni siquiera voltearlos a ver porque pues ya sé que es la hora de teatro, ¿no? Entonces, pues nada, ahí, por eso también la importancia de los temas que les platico, digo, yo lo hago con todo gusto para que también sepan, porque, porque en algún momento, y ya más temprano que tarde, pues me van a dejar en paz, pero pues muy probablemente cambien de objetivo, ¿no? Y mi intención es que ahora la persona que se vaya a convertir en el objetivo, pues tenga también los medios de defensa igualito como los tuve yo, ¿no? Es decir, desde que sepan cómo recabar una prueba hasta los medios alternativos de defensa. Es decir, si vas al Ministerio Público y no te pelan, pues que sepas que pues ese Ministerio Público no se manda solo y tiene un órgano interno de control en donde puedes ingresar tu queja, ¿no? Pues queja que ya está ingresada y que pues evidentemente toda vez que lo hice a propósito el viernes por la tarde, ya fuera de horario laboral, pues la respuesta la debo de estar recibiendo hoy también por la tarde, ¿no? Así que, pues bien, y es por eso que también ayer andaban pues bastante nerviosos, ¿no? Y pues nada, por eso ni siquiera los peleé, dije, ya vienen a hacer su show, mejor ni los volteo a ver, ¿no? Así que pues nada, como les digo, en algún momento yo voy a dejar de ser el centro de atención, el objeto de sus ataques, pero pues podría en ese momento pasar a ser alguien más, ¿no? Y pues en ese sentido, que sea alguien más, pues también sepa cómo defenderse y que haga exactamente lo mismo que yo, ¿no? Y es que también muchas de las ocasiones, ese siempre ha sido pues, mmm, la base para discutir, que alguien al parecer les dio la indicación de que hicieran lo que yo, ¿no? Y es por eso que les he enseñado desde cómo surcir calcetines hasta cómo hacer unos simples chilaquiles, ¿no? Es decir, si quieres hacer lo que yo, está bien, puedes hacer lo que yo, porque vaya, no he estado haciendo nada malo. Tan no he estado haciendo malo que desde muy chiquito me preparé
para que en algún momento si me llegaran a cuestionar, pues llegaran a utilizar incluso algunas herramientas tecnológicas como es el polígrafo, ¿no? Herramienta que ya han utilizado y debo decirle que lo he pasado satisfactoriamente en 2 ocasiones, ¿no? Así que pues si su pretexto es que están haciendo lo que yo, pues deben de saber que yo he pasado por lo menos 2 veces el polígrafo, entonces no tendrían objeción para que también se les aplique la misma prueba que a mí, ¿no? Digo, en el mismo orden de ideas, en el mismo sentido, ¿no? Porque no puedes exigir exactamente el mismo trato o los mismos derechos y no sujetarte exactamente a las mismas condiciones, ¿no? Digo, eso es ilógico, además de que es injusto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues nada, ¿no? Yo creo que nada más vamos a ver hoy la definición y mañana continuamos. De hecho, está establecido en el artículo 386 del Código Penal Federal que comete el delito de fraude el que engañe a uno aprovechándose del error en el que éste se hace lícitamente de alguna cosa o alcance un lucro debido. Es decir, que te hagas de algo mediante un engaño, ¿no? Básicamente, en pocas palabras, pues es básicamente lo que te está diciendo. Es decir, pues utilizaste algún método, alguna maña, y es que esa es la otra palabrita que como ya me hartaron, con la maña, la maña, la maña. Pues es que ni siquiera maña es, o sea, siempre o casi siempre son descubiertos, casi siempre los cachan, pero es que casi todos tenemos, pues, corazón, sentimientos, y no queremos pasarnos de listos. Incluso en muchas ocasiones, y lo digo a título personal, haciéndome de la vista gorda, pues de que sé, por ejemplo, quiénes pudieron estar detrás de algo como es un allanamiento de morada o un asalto, y no denunciar y no decir nada, porque pues a lo mejor lo hicieron porque no tenían, pues, para la leche, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues uno a veces mejor no dice nada, uno a veces se queda callado, pero de eso de guardar silencio, porque pues uno tiene pues sentimientos, a veces dicen por ahí tienes corazón de pollo, que de hecho les advierto que no es mi caso, eh, pues uno ya no dice nada, ¿no? Pero pues evidentemente pues sí sigue siendo fraude, sí sigue siendo castigado pues por las leyes, ¿no? Y bien, en ese sentido el delito de fraude sí se castiga y se castiga con las siguientes penas, ¿no? Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días de multa cuando el valor de lo defraudado no exceda 10 veces el salario mínimo, es decir, una milanesa, ¿no? Unos 1,000 pesitos, ¿no? Así que ojo, si un día te haces de algo que no era tuyo mediante engaños y se pasa de los 1,000 pesitos, pues ya valió, ¿no? Así de sencillo. Y pues nada, yo creo que le dejamos, ¿no? Para irnos a desayunar, porque pues yo creo que hoy me voy a hacer una salsita roja, aprovechando que me sobró bastante con huevo y pues arrocito, ¿no? Para seguir en el tema de estar comiendo un poquito más sanos, ¿no? Así que pues ya por hoy es todo, ya vámonos a desayunar y mañana por ahí le continuamos con este tema del fraude que está bastante interesante, ¿no? Y nada más haciéndole un recordatorio pues a los que siguen estos videos y están leyendo entre líneas, tranquilos, relájense, muchas cosas estaban previstas así desde el principio, incluso hubo otras que se dieron que se solucionaron con una medida alternativa y les voy a explicar por qué, ¿no? Porque vi la oportunidad de algo que
pues sí, en efecto es un problema y pues relájense, también hay una solución, ¿no? Y la solución la encontré por ahí del año 2014 y era tan efectiva y tan buena que por ahí alguien quien se dio cuenta y tenía conocimientos y sabía de los alcances, pues se desmayó, ¿no? Así que ánimo y que tengan un excelente día.